Bueno, para explicar un poco lo que se ve en el centro de esta imagen, que pues es el boceto pasado por la inteligencia artificial que contiene los diferentes elementos que yo considero importantes para mi obra. Podemos ver una paloma blanca que podría bien ser un arquetipo que representa la esperanza. Sin embargo, yo considero en muchos aspectos que la esperanza es ciega, y por esa razón está el detalle de que la paloma esté puesta en la cara, en los ojos específicamente de este personaje que podemos ver en la imagen. También vemos una señal de pare, que es más bien una representación de una espera que es habitual pero que a la vez es forzada, que no es algo que tú quieras, que tú sientas la necesidad de detenerte, sino que hay algo que te impide seguir. También podemos ver una especie de lazo, un moño en el centro, que inicialmente era solamente un trozo de tela, que es algo que yo relaciono con la nostalgia, por una cuestión más que todo de recuerdo de las tardes que yo pasaba en casa de mi abuela, que es costurera. Y lo relaciono con Santa Ana porque él hablaba mucho de los recuerdos de la vida cotidiana como tal, y de encontrar la importancia en todos esos pequeños aspectos que nos sucede a cada uno día a día. En la parte de abajo hay un frasco en donde está encerrada una muñequita, por así decirlo, y una especie como de tormenta encima de ella, que sería mi representación de la inseguridad o de la poca fe, más que todo en mí misma. Y eh, mi representante aquí es Silvia Plath. Y la escojo a ella precisamente porque considero que en su escritura, a pesar de que está caracterizada por tener una voz que parece bastante firme, deja ver también las grietas de todo el dolor. Ella no se ocultó nunca de la fragilidad, sino que más bien buscó una manera de manifestarla. Y en la parte de la espalda de este personaje que creó la inteligencia, podemos ver una flor a la que relaciono más que todo con Tim Burton y sus poemas y sus películas. Para mí, que representa más bien el no perderse en la oscuridad, el poder florecer incluso en los terrenos más baldíos, en la tierra más árida. Y sí, las flores es un elemento que he implementado no solamente en la obra que voy a presentar, sino también en muchos de los escritos que he realizado anteriormente. Siento que ya es como una caracterización, una marca que he adoptado, que no es quizás muy original, pero siento que sí le da un aspecto distinto a mis escritos. A esta cartografía y todo lo que conlleva me gusta llamarla la espera como acto de desesperación. Realmente no es que tenga un título, pero creo que es una buena manera de referirme a ella. Y bueno, en la parte izquierda podemos ver escritos que fueron realizados por mí. No están sacados de internet ni son de algún otro escritor. Son escritos que referencian precisamente lo que es esperar, o cómo yo veo lo que es esperar. Y en la parte derecha, pues también son cosas que yo misma escribí. Hay una frase
que es bastante popular, que es que las cosas buenas llegan a quienes esperan. Esto es algo que por lo general escuchamos más que todo de los abuelos, de personas mayores. Siento que tengo cierto conflicto con esta frase, de hecho. Y debajo escribo: no importa si me despierto a la 1 de la madrugada o a las 2 de la tarde, el día es la expectativa, la espera de que pueda simplemente pasar cosas, malas o buenas. Y pues relacionado con la frase de arriba, y quise representar este como sentimiento con la imagen que vemos debajo, que son unas líneas que van en la misma dirección, que son cortas y otras más largas, que es lo que yo considero los momentos o los sucesos que pueden llegar a pasarte, que sean buenos, que sean malos, que sean cortos, que sean largos, pero es un flujo, es algo que no se detiene. Y en este mismo orden de ideas relaciono ese escrito con la frase de Alejandra Pizarnik. Bueno, más que una frase, es una parte de su poema titulado Solamente, que dice: ya comprendo la verdad, ahora a buscar la vida. Para esta segunda diapositiva empiezo con una frase que dice: una completa ignorante perpetua de la vida que llevas años viviendo, que es más bien algo de Carla para Carla, que me digo a mí misma. Y en la parte superior izquierda podemos ver la imagen de una figura sentada, una figura humana. Hay una puerta que está abierta y hay unos relojes de arena, pues flotando por alguna razón. Lo chistoso de esta imagen es que esta persona, pues como podemos ver, está esperando, pero nosotros, los que la vemos, realmente no sabemos a quién o a qué. Y lo irónico es que lo más probable es que esta persona tampoco sepa que está esperando, porque si la puerta estuviera abierta, cerrada, pues diríamos que está esperando a que se abra la puerta, pero la puerta está abierta, nada lo detiene, nada lo obliga a quedarse ahí sentado y no salir por la puerta. Sin embargo, creo que de eso se trata, o eso hace gran parte de la vida, el hecho de esperar y esperar y esperar y realmente no saber nunca qué es lo que estás esperando. Entonces sigo con frases escritas también por mí. La espera es el silencio obligado que nos regala los caminos que no elegimos. Es lo que el mundo dicta para ser bien recibido, hasta que te pasas un poco y entonces eres un fracasado, un fracasado, un fracasado. Que es más bien haciendo referencia a la crítica que siempre tienen las personas, independientemente de si tú decides vivir tu vida a un ritmo lento o a un ritmo acelerado. Para las demás personas nunca está bien, sea cual sea que deseas que sea el flujo de tu vida. Debajo, en rojo, dice: es pacífica, tranquila, casi epifánica y utópica. Cuando abres los ojos se te llevó vida y media, como la tormenta. Relacionado también con las frases que están escritas arriba. Y cito una frase de Antonio Santana, que escribe en su libro Los ojos del perro siberiano, que dice: es terrible darse cuenta de que uno tiene algo cuando lo está perdiendo. Y creo que es algo que está muy relacionado con los casos de la vida en los que uno tiene que esperar y esperar. Para iniciar con esta tercera parte encontramos entonces un escrito que dice: espera, pero no te quedes. Vas, pero espérate. Espera. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste callada?
Esto lo escribí más que todo haciendo referencia a la misma dualidad que comentaba hace un momento sobre cómo las personas creen que tienen el poder para hablar sobre cómo y a qué ritmo decides vivir tu vida. Son frases que realmente escucho, no solamente en cuanto a aspectos de mi vida, sino que he visto decir de unas personas a otras. En la parte superior derecha encontramos una especie de como un vórtice que dice la incertidumbre repetidas veces. Y yo considero que esperar es eso, es la incertidumbre, es el no saber qué esperas, el no saber qué va a pasar, el no saber si va a ser algo bueno o malo, pero aún así quedarte esperándolo, porque eso es lo que hacemos en la vida, esperar y esperar y esperar. Y debajo está escrito, pero me gusta esperar en secreto. Y hay 3 interrogantes que dice, porque nos enseñaron por instinto, por humana, ¿no? Em, Son preguntas que referencian al porqué de esperar, al porqué de decidir hacer las cosas en cierto momento y no haberlas hecho antes. O sí, más o menos es eso. Bueno, siguiendo con la segunda parte de mi cartografía, en esta diapositiva podemos ver en la parte izquierda un objeto que es una guadañadora, es un cortacésped y al lado está escrita la palabra calma, irónicamente porque este objeto produce todo menos calma, pero quise hablar de este sentimiento a partir de una experiencia que tuve cuando era muy, muy pequeña. Entonces hay una frase escrita por mí, como quien huye constantemente de la máxima expresión de las cosas que más quiere. La experiencia que tuve es que cuando yo estaba muy, muy chiquitica, realmente todavía no tenía la capacidad de guardar memorias en ese momento, así que no es algo que yo recuerde. Eh, una guadañadora estaban limpiando el césped, cortándolo, y una guadañadora golpeó una piedra y la botó. Y en ese momento alguien me tenía cargada a la bebé Carla. Y casualmente la piedra fue a dar en mi frente. Y me partió la frente, obviamente. Y tuvieron que hacer una pequeña reconstrucción de tejido. Bueno, una pequeña, porque ahora se ve pequeña, pero realmente era muy grande y casi me quedo sin ojo. Pero bueno, como mencioné anteriormente, no es algo que yo recuerde porque estaba muy pequeña. En la Hay un círculo en rojo que también tiene una pregunta en rojo que dice qué tan falso es el recuerdo. Y es precisamente hablando de que esto no es un recuerdo propio, no es un recuerdo mío, es un recuerdo más bien implantado sobre todas las veces que me comentaron sobre la experiencia, sobre eso que viví, sobre eso que me pasó. Y obviamente eso se evidencia en la cicatriz que me quedó. Entonces, las fotos que aparecen acá al lado con la frase están ahí, son imágenes mías de pequeña en donde puedo ver la cicatriz que tengo, que en ese entonces era un poco más notable. Y quise hacerla a manera de imágenes ya viejas y desgastadas, precisamente para hablar de ese recuerdo
implantado, que aunque ha pasado muchísimo tiempo todavía sigue y sigue. Entonces, esta experiencia, más que todo marcada por una marca física, valga la redundancia, es más bien algo que me dejó en cuanto a el sonido se refiere. Entonces vemos una parte que dice sonido y al lado dice ruido en rojo. Actualmente quienes me conocen quizás me conozcan como una persona bastante ruidosa, bastante escandalosa y sí, que habla mucho. Pero esto no siempre fue así. Y hubo una parte de mi vida en la que decidí, no sabría decir si de manera intencional, encerrarme y cerrarme a las cosas que producían mucho ruido, pero quizás de una manera exagerada, como por ejemplo las conversaciones en donde participaban más de 5 o 6 personas. Era algo que me aturdía escuchar a tantas personas hablar al mismo tiempo. Entonces más o menos como a la edad de unos 13 años decidí que ya no quería escuchar el mundo y pasaba muchísimo tiempo tratando de buscar una especie de tranquilidad, una calma, silencio. Ese encierro es lo que yo represento entonces con la caja que vemos abajo, que tiene las caras cerradas todas excepto una, que yo considero que sería como mi cuarto en mi casa, que es que era donde más yo podía conseguir este silencio. Y como pueden ver, esta caja no está totalmente cerrada, porque es que realmente la puerta nunca estuvo cerrada y yo nunca estuve encerrada de manera que no pudiera salir. Yo pude salir en cualquier momento, pero simplemente no quería. Y bueno, al lado hay una lupa y hay una frase que dice que marcó en el pasto un camino con tiza para encontrarla, estando rodeada de ella. Inventé una falsa calma. Obviamente, en la primera frase también me estoy refiriendo a la calma, que era lo que yo estaba buscando. Pero buscándola y buscándola, lo que hice fue crear una falsa, una calma de mentira para poder pues sentirme segura. Y al lado, en la parte inferior derecha, hay una frase que dice, y por año le temió a lo que actualmente es un ladrillo en la torre de su identidad, que es referenciando a lo que comentaba al principio de cómo soy ahora y cómo era en ese momento, de cómo el ruido, de cómo las voces altas son parte de lo que ahora soy y una parte de la que me siento muy orgullosa. Y bueno, mi familia también es bastante ruidosa, entonces siento que esta experiencia y este sentimiento me robó muchas partes, robó mucho de mí que pude haber cultivado en ese momento en el que decidí cerrarme ante el mundo, ante el sonido y ante el ruido. Y lo represento entonces con lo que ven abajo, que es un rompecabezas con la palabra yo, es un interrogante y pues tiene piezas que se supone que son lo que forman mi identidad, pero también hay muchas piezas que faltan. Y bueno, sé que todas las vivencias que uno tiene forjan al final
lo que eres o crean tu personalidad, sean cosas buenas o sean cosas malas. Pero creo que pude haber aprovechado muchísimos momentos que hubiesen quizás acelerado un poco más el proceso de encontrarme y aceptarme. Bueno, esta otra parte de la cartografía habla no sobre algo que me pasó a mí directamente, pero sí fue algo que marcó un antes y un después en mi manera de ver quizás el mundo y la vida. Hace pocos años, menos de 3, a mi prima, una prima muy cercana, la mataron a golpe. La mató la pareja con la que ella estaba viviendo en ese momento. Entonces empiezo esta parte con una especie de triángulo que lleva las palabras incredulidad, negación e impotencia, que es el proceso que experimenté pues alrededor de este suceso, empezando con la incredulidad. Obviamente para alguien a quien realmente no le pasan muchas cosas trágicas, enterarme de esto fue increíble, valga la redundancia. Era algo que yo realmente no podía y no quería creer, y es ahí en donde entra la parte de la negación. A pesar de ver noticias, a pesar de leer libros, de escuchar tantas historias de feminicidio, cuando me pasó tan cerca, no quise escuchar, no podía. Y también esto me llevó a un sentimiento de impotencia, bueno, como en todos los procesos de muerte, por lo general por asesinato, en donde te arrepientes de no haber podido hecho más de lo poco que hiciste y de que quizás pudiste haber ayudado a salvar a esta persona. Entonces pongo debajo: cada lágrima desvaneció la capa que cubría su vista de la maldad que habita este plano. Es una frase con la que quise respaldar este triángulo. Entonces sí, creo que ya está bastante bien explicado eso. Debajo aparecen unas imágenes que es como yo veo el proceso, que realmente no sabría explicar si es mío o de ella. Vemos 3 imágenes. Una es de una mujer recostada en el piso, casi en posición fetal. La otra es tierra, que bien podrían ser de cenizas o barro. Y la otra es el ave fénix, que bueno, creo que vendría siendo un arquetipo. El ave fénix, que es lo que relacionamos con el renacer de la muerte y de las cenizas. Y respaldo estas imágenes o este significado que dan las imágenes con una parte de uno de los poemas, bueno, del poema que escribí. Este poema realmente yo empecé a escribir a partir de esto que pasó. Y el primer poema que escribí fue en relación a su muerte.
Entonces, la frase es una parte de mi primer poema titulado Tormenta, que dice: si tengo la oportunidad de volver a vivir, como ave espero surgir. Es imposible enfrentarse a la tempestad con solo pétalos. Prefiero un par de alas que me alcen y me lleven lejos. Obviamente relacionándolo con una especie de renacer, un caso hipotético en el que se tenga una vida, otra vida después de esta. Me parece bastante romántica la idea de la reencarnación, entonces me pareció buena idea incluirlo. Eh, bueno, bueno, a raíz de esto, pues quizás no viendo todo desde una mala perspectiva, también hubo cosas buenas, como el hecho de haber aprendido a confiar en las señales que me daba mi cuerpo. No soy una persona muy creyente de todo esto de los sueños y de las supersticiones y todo eso, pero de alguna manera esto es algo que me ha acompañado bastante, que he experimentado hoy, pero bueno, esto creo que bien podría ser una cartografía hablando solamente de eso, es algo bastante extenso. Pero sí, entonces escribo: confía, lo sientes, confía en lo que el cuerpo te grita. Retomando esta experiencia, cuando mi prima aún estaba con vida, yo solía visitarla bastante y a pesar de que ella nunca se mostró mal, nunca se mostró vulnerable ni lastimada, a ella siempre la rodeó una especie de aura, una especie de atmósfera bastante pesada, y eso era algo que no sé si ella era consciente de eso, pero era algo que yo podía sentir. Entonces, bueno, no era necesario que de hecho estuviera su pareja ahí en ese momento, simplemente era algo que ya se manifestaba por toda la casa, por toda su casa. Y a mí no me gustaba visitarla precisamente por eso, porque sentía mucha angustia, sentía un peso, se sentía bastante extraño. Y creo que eso fue un detonante bastante importante para que yo comenzara a escuchar a mi cuerpo, todas las señales que me daba y que me sigue dando hasta el día de hoy. Y bueno, regresando hacia la parte superior, vemos una imagen de un corderito blanco, que con este represento al, al hijito de mi prima. Él fue el primero, fue el testigo vivo de todo lo que sucedió de principio a fin. Nada más vivían ellos dos con su pareja, entonces él experimentó todo, estuvo siempre, y con siempre me refiero hasta el último momento. A mi prima la mataron enfrente de él y está muy pequeñita, tiene apenas ahora unos 11. Era un niño muy pequeño. Y bueno, él ahora diciéndolo de alguna manera, no encuentro una manera que no sea peyorativa de decir esto, pero se convirtió en una bomba de tiempo. Es un niño peligroso por todas estas consecuencias, estos problemas
de, de traumas y demás que le dejó toda esta experiencia. Él sufre mucho y sufre mucho. Entonces quise acompañar esto con una frase que dice: el rostro, el rostro plasmado en una pequeña criatura a la que le arrebataron la inocencia y la niñez. Bueno, retomando, creo que el tema de mi cartografía, más que ser puntual, es bastante ambiguo. Todos tomamos la espera desde diferentes puntos de vista. Y yo relaciono la espera con esta vivencia. Bueno, realmente creo que la espera puede relacionarse con cualquier vivencia, pero con esta porque de alguna manera siento que las mujeres que viven este tipo de pues, casos, de alguna manera esperan un cambio o esperan a que alguien las salve, que las cosas simplemente se solucionen. Es un círculo de espera interminable, de una espera dolorosa, ciega, pero también cargada de mucha esperanza. Y es precisamente hablando de la esperanza cuando entro a hablar del dolor que hay en ella y lo desesperante que puede llegar a ser, que es de lo que habla esta última parte de mi cartografía. Entonces esta parte la empiezo con una frase que dice: porque es lo último que se pierde, pero qué difícil es mantenerla, hablando obviamente de la esperanza. Y porque el egoísmo del dolor no me permitió dejarte ir, perdón. Bueno, para contextualizar, aquí hablo sobre mi perrita. Se llama Winona, que es a quien podemos ver en la parte izquierda. Ella lleva conmigo ya muchísimos años, más de 10. Ya está viejita, pero bonita. A mi perrita, cuando estaba más cachorrita, la atropelló una moto y es muy chiquitica. Entonces el daño que recibió fue bastante grande. Pensamos, bueno, no yo, realmente yo estaba bastante pequeña cuando eso pasó, pero las personas los malos adultos que estaban presentes en ese momento, pensaron que pues lo mejor era ya dejarla, esperar a que falleciera. Pero mi papá, y creo que eso lo heredé de él, tiene un amor muy grande por los animalitos y una sensibilidad muy grande con respecto a ellos también. Entonces decidió correr prácticamente a un veterinario y pues ella estaba muy lastimada. Las imágenes que vemos pues en la parte de atrás prevalecen los colores morado, el rojo y el verde, que son dos colores que, como sabemos, se ven en los moretones que se hacen en la piel, que se hacen a partir a raíz de los golpes. Ella, a partir de este accidente, perdió un ojito, se le vació y tuvo muchas contusiones internas, muchos sangrados internos. Estaba muy delicada
Y bueno, debajo de esta primera frase hay otras frases más cortas que pues era lo que hablaban mis papás y pues el veterinario, que decían que si aguanta la noche pues lo más probable es que viva. Si aguanta, si es que llega a aguantar la noche, ella va a seguir viviendo. eh, Esa primera noche en la que ella regresó a la casa del veterinario fue muy difícil porque, reitero, todos estábamos a la espera de que aguantara la noche para mejorar o que ya no sufriera más y muriera. Entonces, esto fue un proceso muy doloroso. Ella pudo sobrevivir, pero los días siguientes a la primera noche tenía que llevarla con mi papá al veterinario a que le pusieran inyecciones. Bueno, para ese momento ella era como un pequeño fenómeno, un pequeñito monstruo, no sé cómo más llamarlo. Eh, la cabeza se le inflamó, se le hinchó de maneras en las que yo no sabía que se podía llegar a inflamar la cabeza. Y los ojos se le como si se lo hubiese desorbitado. Obviamente, antes de el ojo vaciarse, primero se sopla, se hincha. Y yo simplemente no podía mirarla, no quería. Se me hizo bastante complicado porque obviamente al ir en una moto, de la persona que va atrás tenía que llevarla cargada. Y pues a quien más le tocaba si no era a mí. Y yo nunca la miré. Nunca me atrevía a bajar la mirada. Cuando la iba a recoger del suelo para llevarla, siempre miraba hacia otro lado. Y cuando la llevaba atrás en la moto, siempre miraba hacia el frente. Nunca la miraba a ella. Me dolía mucho. Entonces, de ahí salen las frases que están debajo de las que leí anteriormente, que dicen: no quiero que muera, no quiero llevarla, no quiero que sufra, hay que llevarla. Y era así como esa pelea interna que tenía la Carla de menos de 10 años, de querer salvarle la vida y de no querer dejarla ir, pero tampoco ser lo suficientemente fuerte para ayudarla. Y sin embargo, pues hice todo lo que pude. Las imágenes que están al lado pues son imágenes de ella ya un poco más ya viejita. Son imágenes recientes de cómo se ven sus ojitos. Ya el ojito izquierdo ya no lo tiene. Y um, las palabras que están debajo era el sentimiento que tenía pues al momento de tener que llevarla. Yo en serio no quería ir con ella, no quería llevarla y por eso siempre decía que yo me quedaba, pero era inevitable y no fui lo suficientemente fuerte para dejarla ir y tuve que serlo
tuve que ser fuerte para enfrentarme a su realidad y la mía. Entonces siento que lo hice un poco difícil para ambas, tanto para ella como para mí. A pesar de que ella sobrevivió, siento que también prolongué y alargué su dolor. Que bien pudimos simplemente dejar que falleciera y que ya no sufriera. Pero mi egoísmo infantil o el amor que tenía por ella, pues no me lo permitió. Y por eso en la primera frase le pido perdón. Y aunque parezca raro, le he pedido perdón muchas veces por eso. En la espera, el acto de esperar en esta parte también obviamente juega un papel bastante significativo, porque esperamos y esperé desde la primera noche hasta todo su proceso de recuperación. Estuve esperando a que mejorara o a que simplemente partiera de este mundo y ya no sufriera. Y nunca perdí la esperanza, que repito, es una esperanza dolorosa, una esperanza ciega al no saber qué va a pasar. Y bueno, esta es la explicación de mi cartografía, trazada por un hilo que conduce a la espera, que conduce a la desesperación, que conduce a la esperanza, que conduce al dolor. Y cargado de experiencias que me han llevado a ser quien soy, a sentir el mundo como lo siento, a ver el mundo como lo veo y a enfrentar la vida como la enfrento actualmente, que es diferente a como antes solía enfrentar. Entonces, muchas gracias por escuchar.